Buenos días, soy Aisa García del canal Internacional Telesur. A mí me interesaría profundizar más en la universidad. ¿De qué dependerá de que lleguen a más y más estados? Digo, siendo un modelo único, tan diferente y que ha tenido éxito aquí en la Ciudad de México con 6 lugares, ¿de qué va a depender? ¿Cuántos estudiantes más podrán entrar a la universidad? ¿Cuántos profesores tendrán oportunidad de trabajar? ¿Qué tan grande puede convertirse la Rosario Castellanos a nivel nacional? El objetivo es llegar en el sexenio a 300,000 espacios más de educación superior. Por decirles algo, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene alrededor de 120,000, si mal no me equivoco, en todas sus licenciaturas, o 100,000. Sí, alrededor de 120,000, si no, mañana lo corregimos, lo revisamos hoy. El Tecnológico Nacional de México, que es la institución con más matrícula, tiene, Mario, 600,000 estudiantes. Se estima que se requieren como 1,000,000 de espacios más para que todos los estudiantes que salen de educación media superior puedan tener universidad en todo el país. En algunas regiones más, en otras menos. Entonces nuestro objetivo es 300,000, probablemente lleguemos a más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la Rosario Castellanos, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud, las universidades Benito Juárez y otros espacios que puedan ocupar el Tecnológico Nacional de México y las universidades públicas estatales. Pero por lo menos de los primeros 3 sistemas van a ser los 300,000 estudiantes, más el TEC-NM, ¿no?, que tiene una parte de esos 4 sistemas. ¿Cómo se logra? Invirtiendo y haciendo las escuelas. ¿Dependerá de los estados? ¿Perdón? ¿Dependerá de los estados también? Sí, no, el recurso es federal. Ah, federal. El recurso es federal. Vamos a firmar un convenio con la Ciudad de México porque hoy la Universidad Rosario Castellanos es de la Ciudad de México. Vamos a firmar un convenio para que todos los campus sean parte de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, los profesores, toda la nómina educativa, pues sea parte ya de la nómina federal. Y además las nuevas universidades. Iniciamos en Comitán y en Tijuana porque los estados de la República nos dieron instalaciones. Entonces estamos haciendo un llamado a todas las y los gobernadores a que nos den sedes para que no tengamos que invertir en infraestructura, en nueva infraestructura. Hay mucha infraestructura que no se está utilizando en lo que se requiere o burocracia que puede ser adaptada perfectamente para una universidad. Entonces va a haber en los 32 entidades de la República la presencia de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, evidentemente con el apoyo de las y los gobernadores. Gracias, Presidenta. De aquí quiero irme a un tema que yo creo que toca a la Secretaría de Economía, pero es un tema, fíjense, en países como Alemania, España, Francia y algunos de América Latina, se ha venido facilitando y fortaleciendo el cooperativismo con regulaciones que estimulan la economía social, y en México, en los años neoliberales, justamente se hizo lo contrario. Aumentaron las regulaciones, lo cual ha desestimulado enormemente el cooperativismo y el desarrollo de la economía social, y también ha debilitado el sector. La semana pasada en la India hubo una cumbre mundial sobre esto y Naciones Unidas decretó que 2025 va a ser el año de las cooperativas, del fomento de las cooperativas. A mí me gustaría saber si este es un tema que a usted le gustaría, por ejemplo, impulsar en ambas cámaras del Congreso, mecanismos que modifiquen las actuales regulaciones, que son regulaciones de la época neoliberal, y que apoyen el desarrollo de las cooperativas en el país. Sí, lo vamos a impulsar. Una de las áreas donde estamos iniciando es en las mujeres que se dedican
a la limpieza de edificios y vamos a empezar con los edificios públicos. Lo hice cuando fui jefa delegacional de Tlalpan. Ya en la ciudad no pudimos avanzar más, pero ahora es el objetivo. Katy Monreal tiene esta tarea. Ella es la directora del Instituto Nacional de Economía Social, así se llama. Y ella está trabajando justamente en la parte normativa, pero además en que las mujeres, por ejemplo, que están en la limpieza aquí en Palacio Nacional, que son contratadas a través de una empresa, ellas mismas hagan su cooperativa. Se capaciten, se formen y puedan tener, primero, condiciones laborales mejores y que lo que se paga a una empresa, pues no se vaya la ganancia a la empresa que contrata personal, que a su vez da el servicio, sino que ellas mismas puedan otorgarlo y formar parte de este proceso. Requiere una capacitación, una formación, requieren sus propias administraciones, pero estamos en ese proceso, en la idea de que todas las empresas que son contratadas por el gobierno federal para limpieza, acabemos con que sean cooperativas, principalmente de mujeres. También hay hombres que se dedican a esta tarea, pero principalmente de mujeres. Y en otras tareas también en donde debe promoverse las cooperativas. México tiene grandes ejemplos de cooperativismo que han dado muchísimos resultados. Presidenta, hay otro tema, no sé si sea oportuno hablar algo del presupuesto que se me quedó ahí en el tintero, y es que hoy salieron unas gráficas sobre el presupuesto que se destina a los institutos nacionales de salud y pareciera que se les va a dar como 4.000 millones de pesos menos. ¿Eso es cierto? Es que está el IMSS Bienestar. La CINSAE ya es parte del IMSS Bienestar. Eso es importante porque en el presupuesto total, todavía hasta el año pasado, INSABI, digamos, permanecía como lo que antes era la aportación, antes era el Seguro Popular, después fue el INSABI que sí construyó algunos centros de salud y hospitales, pero seguía siendo un mecanismo de transferencia de recursos económicos a los estados. El IMSS Bienestar es una nueva institución pública federalizada a partir de convenios con los estados que se encarga de la prevención y la atención a la salud. Los institutos de salud ya son parte también del INSABI. La compra de medicamentos emergente de la que ha hablado el maestro Eduardo Clark aquí en la mañanera, que se está haciendo para algunos medicamentos que son indispensables, y la compra de medicamentos para el 2025 y el 2026, ahí están incluidos los institutos de salud que están en la CINSAE y también hospitales que están en esta coordinación. Entonces, por eso aparece como que es menor su presupuesto, pero no. Escuché también declaraciones del director de cardiología, no disminuye el presupuesto, está integrado en el IMSS Bienestar. Y los medicamentos que requieren, ahí están integrados. Finalmente, Presidenta, me gustaría hablarle del tema que se abordó de Donald Trump, que es el tema que todos los días ocupa últimamente la mañanera. Se ha comentado últimamente con mucha fuerza que el gobierno del próximo presidente de Estados Unidos está dispuesto a enviar al ejército a México para enfrentar los carteles del narcotráfico, con esto de que quiere convertir y hacer que los narcotraficantes sean vistos como terroristas. Mi pregunta es saber hasta dónde está dispuesta la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno a negociar este tipo de temas, como de que se permita que el ejército de Estados Unidos intervenga en México. En la llamada que tuve con el presidente, primero no, en la llamada que tuve con el presidente Trump, hablamos del tema de seguridad. Él me preguntó en qué le podemos ayudar. Por supuesto que en su momento hablaremos del tema de las armas que entran desde Estados Unidos a México, a nuestro país, que es un tema que hemos estado planteando ya desde hace tiempo
y que en su momento planteó el presidente López Obrador en estos diálogos de alto nivel. Pero yo le expliqué que tenemos un gabinete de seguridad muy competente, coordinado por Omar García Harfuch, incluso le hablé de su historia, de Omar, del atentado que él recibió y cómo tiene una historia pues de mucho profesionalismo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la ciudad y ahora a nivel federal, del general secretario, del almirante secretario, de la coordinación que estamos haciendo, y le planteé que con respeto a nuestras soberanías era muy importante que compartiéramos información, que hubiera las labores de inteligencia e investigación respetando nuestras soberanías y que en eso podíamos colaborar de manera muy importante y en otros temas. Y estuvo de acuerdo. Él planteó que le parecía muy bien y que en su momento ya platicaríamos. Pero por supuesto que no estamos de acuerdo en una invasión, una presencia de este tipo. Incluso con el presidente López Obrador hubo pues mucho más control de la presencia de las agencias estadounidenses en nuestro país, lo cual se va a mantener. Pero es importante que nuestro gabinete de seguridad pues tome en el momento oportuno coordinación con el asesor de seguridad del presidente Trump para poder hablar pues de estos temas, que es importante que siempre haya coordinación. Por cierto, el sábado que estuve en Monterrey, no fue en Monterrey, en otro municipio, en Nuevo León, hablamos ahí de varios números, una numeralia muy importante, de la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y quisiera presentárselos. Estamos haciendo un trabajo muy importante y hace como una semana me puse en contacto con la doctora Viridiana Ríos, ¿sí se llama Ríos? Sí. Ella en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero en muchas cosas estamos de acuerdo. Yo la considero una economista de primera, analiza también las políticas públicas, y le pregunté a ella si tenía datos. De hecho, ella hace una publicación el día de hoy en uno de los diarios sobre la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y vale la pena mencionarlo por este tema de las deportaciones, de que se criminaliza a las y los migrantes. Y son datos muy relevantes, porque a veces hablamos de la contribución de nuestros hermanos, hermanas, héroes y heroínas, a México, con las remesas que envían a sus familias y a nuestro país, y cómo contribuyen al desarrollo de México, con alrededor de 60,000 millones de dólares. Pero lo estamos trabajando. En su momento haremos también una comunicación, pero miren, a ver, préstame el micrófono. Son datos de muchísimas fuentes que trabajó ella, Viri Ríos, y que me las envió y que ella va a estar también pues hablando de esto. Entonces es relevante, y además nosotros estamos trabajando otros datos, y es importante porque son publicaciones académicas que tienen el sustento para dar esta información. El Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos crea empleos en Estados Unidos. Las empresas de Estados Unidos que invierten en México se vuelven más productivas, lo que les permite que por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas, generen 333 empleos en Estados Unidos. El trabajo inmigrante crea empleos en Estados Unidos porque aumenta los ingresos de las empresas. Por cada 10 inmigrantes que existen en la fuerza laboral de Estados Unidos, se crean entre 1 y 2 empleos para nativos de Estados Unidos. La inversión de mexicanos en Estados Unidos crea 123,000 empleos en Estados Unidos. Adelante.
Adelante. Fíjense, el 80, las y los mexicanos que trabajan allá, sea que tengan documentos o no, el 20% o poco menos del 20% lo envían en remesas, pero el 80% de sus ingresos lo invierten en Estados Unidos. 80% de los salarios que las y los trabajadores mexicanos ganan en Estados Unidos se consumen en Estados Unidos. Si las y los trabajadores mexicanos dejaran de consumir en Estados Unidos, la economía se contraería en 1% del PIB en Estados Unidos. Eliminar el consumo de las y los trabajadores mexicanos sería equivalente a destruir el valor generado por la totalidad de la agricultura, la pesca y la silvicultura en Estados Unidos. ¿La que sigue? Y acuérdense, mis amigos, que se está planeando no trabajar un día, no comprar nada, no comprar nada entre los hispanos. Pagan seguridad social en un Estados día. Unidos. Si la migración legal se redujera en 50% a lo largo de 10 años, la deuda del Seguro Social aumentaría en 13% en Estados Unidos. Estos son datos de publicaciones académicas. Si la migración aumentara en 200,000 inmigrantes al año, la solvencia del Seguro Social se extendería por 2 años, aumentando sus reservas en 284,000 millones a lo largo de 10 años. Los migrantes indocumentados contribuyen con 13,000 millones de dólares al año al Seguro Social. Como no tienen documentos, pues muchas veces no reclaman los beneficios de la seguridad social. Entonces el 92% de ese dinero termina beneficiando a las y los estadounidenses. La terminación del DACA, aprobada por Trump, reducirá las contribuciones a la seguridad social en 19.9 mil millones de dólares a lo largo de 10 años. Son algunos de los datos, los vamos a poner en las redes. Entonces les decía a mis amigos que se planea hacer como un paro laboral y de compras entre todos los hispanos, los hispanos, para que vea Trump que sí afectan, que sí influyen los hispanos aquí en Estados Unidos. Así que ¿cómo contribuimos y cómo contribuyen las y los mexicanos que viven en Estados Unidos? Sería algo muy bueno, pero todos, porque a veces se hacen las cosas, se planean y no hay apoyo, hay que apoyar. Le quiero preguntar sobre Izazaga 89, ese operativo que se realizó recientemente, si se van a tomar otras acciones contra el contrabando y para la producción de los productos nacionales. Sí, son acciones que está tomando, en este caso, Secretaría de Economía, en colaboración, coordinación con el gobierno de la ciudad. Pues si es necesario, seguiría. A ver acá. Gracias, Presidenta. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones y sandraaguilera.com. Quiero darle las gracias a Cuitláhuac, o al exgobernador, porque yo tenía un asunto muy fuerte de las universidades, que usted ya lo sabe, estéticas, y él nos ayudó, y el presidente también, Andrés Manuel López Obrador, a quitarle los reboes a estas universidades. Fue un trabajo de todo su equipo. Quiero darle las gracias porque no se dejaron comprar, no dejaron sobornarse, y esto ya llevaba muchos años. Varias personas, varias administraciones y varios gobernadores sí lo permitieron, sí se dejaron comprar, y él no. Yo tuve mucho contacto con el exgobernador y fue maravilloso su atención y quitaron los reboes. Quiero agradecérselo. Y obviamente al presidente López Obrador, y quiero pedirle a al secretario,
que de la página de la SEP, de estos revueltos que ya se quitaron en Veracruz, siguen apareciendo como si estuvieran vigentes y ya no están vigentes. Ya lo dijo el exgobernador, lo dijo en una conferencia de prensa, cómo los quitaron, todo lo que quitaron y lo que hicieron. Sin embargo, siguen vigentes en esa página y eso es muy importante porque esta Universidad del Conde aprovecha que están ahí vigentes y lo que hace es hacer congresos con esos rebúes que aparecen, engañando a estas personas que se inscriben, a los alumnos. Entonces sí me gustaría, si me puedes ayudar, te lo agradecería mucho. Bueno, Presidenta, por otro lado tenemos varias denuncias de que en la época de Miguel Mancera, sin informarle a varios propietarios de inmuebles, les cambiaron el uso de suelo. Entonces ellos han tratado de arreglar toda la situación y no han podido, por citas, por cosas que han pasado, y ellos le están solicitando si usted les puede ayudar a que los pueda atender el secretario de gobierno o la jefa de gobierno para poder arreglar toda la situación que tienen en estos predios. Si es posible, se lo vamos a agradecer mucho. Pues hay que ver a qué se refiere, ¿no? El cambio de uso de suelo en la Ciudad de México lo hace el Congreso, no, y en todo caso después, si requiere alguna regularización o algo así, se hacía a través de la CEDUBI, que ahora tiene otro nombre. Esta secretaría está ahí, Alejandro Encinas. Si pudieran revisar lo que está sucediendo, se lo agradecería. Sí, muchas gracias. Por otro lado, Presidenta, quiero informarle a usted que me han llegado muchísimas denuncias de Jorge Romero. Quiero decirle que, bueno, usted sabe el modus operandi que tenían con el cártel inmobiliario, que desaparecieron estas bodegas donde estaban los documentos porque se inundaron, que desaparecieron también las computadoras que tenían. Sin embargo, se acercaron a nosotros los socios de Jorge Romero, que son varias personas de diferentes cárteles, que están dispuestos a declarar y a entregarle a usted toda la información que tienen, donde Jorge Romero es el principal, como usted lo ha dicho. Tenemos las pruebas de que es el principal líder del cártel inmobiliario, y que no le diga usted mentirosa, porque sabemos perfectamente que él no está imputado por todo lo que hizo en su gobierno de desaparecer todos estos documentos. Nos dimos a la tarea de investigar y hay muchas personas en la cárcel, pero también hay muchos chivos expiatorios. Entonces sí me gustaría, si usted me puede canalizar, a lo mejor con la secretaria o con Ernestina, que es la que lleva todo este asunto, para informarle, para darle los nombres y para presentarle a las personas que están dispuestas a dar toda la información que tienen, Presidenta. No creo que haya chivos expiatorios. No es el estilo de Ernestina Godoy. No, de ella no, sino de Jorge Romero y de todo su equipo. Les armaron varias carpetas para ellos protegerse y meter a otras personas. A eso me refiero con eso, que bueno, obviamente al armar. Yo creo que lo mejor, recibimos cualquier notificación. Está por decidirse el nuevo fiscal o la nueva fiscal de justicia de la Ciudad de México, fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Entiendo que hoy van a publicar, lo leí en el periódico La Terna, la manera en que se elige a las fiscalías en la Ciudad de México es muy especial porque no participa el jefe o la jefa de gobierno, es una comisión que decide el Congreso, ellos hacen sus entrevistas, y nombran una terna, y a partir de la terna el propio Congreso decide. Entonces yo creo que valdría la pena pues que ya que esté el nuevo fiscal o la nueva fiscal, pues que ya se lo presenten directamente, porque ahí están las carpetas de investigación. Y entregarle todo lo nuevo que yo tengo con los testigos y la información que tienen. Sí. Muchas gracias, doctora. Gracias. Pero es el jefe del cártel inmobiliario. Gracias, Presidenta. Mariana Madrid, de Albavisión. Preguntarle si tiene información sobre el reportaje que sacó ayer el New York Times de que los cárteles pues, se acercan a los estudiantes,
en las universidades de química pues, los reclutan para hacer droga, pues si tienen ustedes información de eso o si tienen alguna estrategia para acercarse en específico a estos estudiantes y evitar que sean reclutados por el crimen organizado. Pues hoy pregunté en el gabinete y no hay información sobre esto. Ayer le preguntaba a Paulina, porque hay una serie, ¿no? Pero que ocurre en, no sé en qué estado, Nuevo México. Hay una serie muy conocida que recibió muchos premios allá, de un profesor de química en Estados Unidos, que hace apología de esto, porque hace apología, ¿no? Después, yo no vi algunos capítulos, no la vi completa, la verdad, tengo que decirlo. Pero a lo mejor de ahí lo sacaron, ¿no? Porque no tenemos información y en todo caso a las y los estudiantes de química, pues que no se metan a eso, ¿no? En la crisis del fentanilo, esto es muy interesante y le pedí ahora a Paulina que hiciéramos una serie informativa con lo que tenemos de las secciones en la mañanera. La crisis de los opioides, del consumo de opioides en Estados Unidos es producto de las farmacéuticas. Hay documentos, está reconocido por asociaciones, de cómo algunos medicamentos para el dolor que utilizaban ya opioides químicos o que tienen una composición química similar a los opioides, se originó incluso una demanda que ganaron quienes demandaron a una empresa farmacéutica porque hicieron campañas para consumir este medicamento, que no era el fentanilo, pero era un medicamento que inicia con estos medicamentos que no curan el dolor, sino que minimizan el dolor por cierto tiempo cuando se consumen. Y está reconocido por asociaciones médicas que ahí comienza la crisis del consumo de opioides en Estados Unidos, provocado por esta gran campaña que se hizo en donde se promovía que se usara este medicamento como si fuera algún otro medicamento para el dolor. Y de ahí comienza a desarrollarse este consumo que termina con esta crisis terrible de consumo de fentanilo, que es 100 veces más adictiva y potente que la heroína, el fentanilo, y que aprovechando que estamos diciendo esto, a las y a los jóvenes que no se acerquen a las drogas, y menos a estas drogas sintéticas, que tienen un poder de adicción enorme y que acaban en muerte. Muy difícilmente pueden escaparse después de iniciar el consumo de estas drogas. Vamos a renovar toda la campaña contra la adicción a las drogas y en particular al fentanilo, porque afortunadamente en México todavía no tenemos un problema de adicción a los opioides que lleva a muertes por sobredosis. Este es un problema que tiene Estados Unidos y que tiene Canadá, que fue parte de la llamada que tuvimos con el presidente Trump, que creo que publicó en sus redes sociales que va a iniciar en una campaña masiva para evitar el consumo de fentanilo. Entonces, a las y a los jóvenes que no se acerquen a esa droga, es símbolo de muerte, y a las familias que estemos muy cerca de nuestros hijos, de nuestras hijas, para evitar que se acerquen a cualquier droga, pero en particular a estas drogas químicas. Entonces ahí empieza realmente el consumo de estos opioides, que ha terminado por 100,000 muertes anuales en Estados Unidos. Entonces, esto que sale en el New York Times de que son jóvenes mexicanos, estudiantes de química, que están desarrollando las drogas
no necesariamente, no empezó en otro lado. Y que yo sepa, que haya visto, lo único que he visto es una serie de televisión de Estados Unidos que de alguna manera muestra como un profesor de química, y además, como si eso fuera bueno, se involucra en la producción de droga y en la venta. Entonces, no conocemos hasta ahora, por lo menos es el informe que tengo de la Secretaría de Seguridad, y de todas maneras siempre hacemos investigaciones. Con estas cifras de adicción en Estados Unidos, en Canadá y en México, aunque son menores, ¿no convendría, pues, no sé, a lo mejor hacer un acuerdo más adelante, así como hay un acuerdo comercial, pues un acuerdo entre la región para combatir la producción y el consumo de fentanilo en específico? Se tiene. Entonces, con el presidente Biden, el presidente López Obrador hicieron diversos acuerdos que tienen seguimiento de varios temas, incluida también el tema de las armas de Estados Unidos hacia México. Entonces, hay colaboración, coordinación en el marco de nuestras soberanías para la información que se requiere. Y todo el tiempo, el día de mañana, se presenta la información de las incautaciones de droga del 1 de octubre al 30 de noviembre que ha realizado la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. ¿Y se incluiría Canadá más adelante en este acuerdo de cooperación? Sí, pues si es necesario, por supuesto que sí. Yo creo que lo importante aquí es de qué sentido tiene atacar a uno u otro país. Lo primero que tienen que partir es de un reconocimiento del problema que existe. El presidente Trump en la llamada me dijo, ¿cómo es posible que tengamos esta cantidad de muertes por consumo de esta droga? Y nosotros dijimos, pues vamos a colaborar en lo que podamos, porque además es un tema humanitario, por encima de lo demás. Pasando a otro tema, Presidenta, hoy, bueno, ya sabes, se dan a conocer varias encuestas que la ponen con mucha aprobación, también pues incluye el trabajo que ha hecho el Gabinete de Seguridad, pues cómo le va a hacer para mantenerse, cumplir las expectativas sociales, si no le preocupa en algún momento pues que caiga esta percepción positiva. Gracias. Trabajar todos los días y no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. De la universidad, a ver, allá atrás.